Shalom, mis queridos hermanos, mis jóvenes. Estoy ante un templo vacío, pero cada lugar estoy viendo sus rostros. Me lo estoy imaginando. Cómo extraño a todos. Espero que hayan pasado de lo mejor esta semana y que, aunque no es fácil pasar en este momento de cuarentena, yo sé que todo tiene propósito de nuestro Dios, por eso nos permite, y espero que descubramos la voluntad del Señor y podamos madurar, y para cuando volvemos a encontrar de nuevo, estemos mucho mejor, mucho más maduro, sobre todo agradecido a Dios. Muchas bendiciones. Bueno, hoy es el Domingo de Ramos, conocido un Domingo de Ramos, puesto que es el día que nuestro Señor Jesús subió a la ciudad de Jerusalén y la gente le dieron la bienvenida con alabanza de Hosanna, Hosanna, y sacudiendo ramo de la hoja de la palmera. Por eso se conoce como Domingo de Ramos. Y así también, a partir del lunes, comienza la semana de la pasión, la semana de sufrimiento de nuestro Señor. Y estaremos nosotros desde el lunes al viernes, 6:30 de la mañana, a través de la misma vía. Tendremos este momento de devoción y luego oración. Vamos a meditar, vamos a recordar y vamos a agradecer todos los sacrificios que nuestro Señor Jesús hizo para que seamos salvos, para que seamos bendecidos, para que seamos hijos de Dios. Y el culto del día miércoles pasará para el viernes, puesto que el viernes vamos a tener el culto en conmemoración del día de la cruz de nuestro Señor. También para las 7 de la tarde, 19 horas. Vamos a estar todos juntos también para esa hora. Después el domingo 12 es el domingo de gloria, de la resurrección de Jesús. Y así para las 11 horas, culto especial de resurrección. Y para las 3 de la tarde también en idioma español, el culto de la gloria y de resurrección. Así que le pido oración, preparación, y podamos darle lo mejor, así como merece nuestro Dios. Bueno, vamos a orar, vamos a comenzar el culto. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a cerrar nuestros ojos. Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Amado Dios, te entregamos este culto con tu gracia. Te entregamos esta nuestra adoración de Hosanna con todo nuestro corazón. Recíbenos y llénanos de tu bendita gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a confesar nuestra fe con el credo apostólico.
Bueno, el texto de hoy es el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 1 al 11. Nuevo Testamento, el primer libro evangélico, Mateo capítulo 21, versículo 1 al 11. Vamos a leer juntos. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, el monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndole: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desátala y traédmelos. Si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús le mandó, y trajeron el asna, el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendía en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta, de Nazaret de Galilea. Amén. El texto de hoy se trata de la historia de la entrada de Jesús a Jerusalén, de la última parte de su vida, la última semana para ser entregado a la autoridad y luego ser crucificado, muerto. Pero era una entrada muy especial, una entrada diferente de las otras entradas. Jesús con su discípulo estuvo trabajando en la zona de Galilea. Luego, acercando a esta fiesta de Pascua, una de las fiestas religiosas más importantes de los judíos, vino bajeando hasta la altura de Besaida y llega a Besaida, y como era día de Sabbat, quedaron a descansar, y al día siguiente pasó a Monte Olivo como para entrar a la ciudad de Jerusalén. Y bueno, y finalmente él va entrando a la ciudad de Jerusalén. Ahí ocurre algo muy inusual. Como fiesta de Pascua, importante para los judíos, muchos judíos vinieron a ciudad de Jerusalén para entregar su holocausto, para cumplir con la ley. Había muchas multitudes. Y Jesús y sus discípulos era un grupito entre el montón. Pero hoy en el versículo 9 dice: y la gente que se iba adelante, y la gente se iba detrás, aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. La gente le vio a Jesús y reconoció a él y comenzó a gritarle: Hosanna, Hosanna. ¿Qué significa Hosanna? Hosanna es una expresión que los judíos utilizaban para alabar a Dios en el templo, para aclamar a Dios, sobre todo la salvación, en el sentido de que Dios es el Salvador. Esta expresión tiene su origen en el libro de Salmo, capítulo 118, versículo 25, donde dice: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos haga prosperar ahora. Nosotros sabemos que los judíos tenían memorizado los versículos, como si fuera un rezo. Ellos decían de memoria. Y aquí donde dice: sálvanos, te ruego, esto en hebreo suena Hosanna. Hosaj significa salvación. Na es el ruego. Hosanna, ruego la salvación. Textualmente significa eso.
pero con el tiempo se convierte como una expresión de adoración a Dios. Semánticamente significa: Dios, sálvame ahora, dame la salvación. Era un ruego, pero con el correr del tiempo se convierte como una frase de respeto, una frase dedicado a Dios, una frase dedicado a Mesías, Cristo. Y lo sorprendente es que hoy, que los judíos nunca le reconocieron a Jesús como Salvador, mucho menos como Dios. Hoy vemos que en la entrada de Jerusalén la gente comenzaron a decir: Hosanna, Hosanna. Algo increíble. Y no solo eso, sino que también versículo 8 del texto de hoy dice: la multitud, que era muy numerosa, tendía su manto en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y el apóstol Juan describe un poquito más explicado en el capítulo 12, versículo 13, dice así: tomaron ramas de palmera, no era cualquier rama, sino rama de palmera, y salieron a recibirle y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Ellos le estaban tratando a Jesús como Rey de Israel. Cuando se le recibe a un rey, cuando se le recibe a Dios, al Señor, Cristo, ellos ponían la manta en el piso para que el rey pueda pasar. Ellos agitaban la rama de palmera y colocaban también en el piso para que el rey pueda pasar. No solamente en la boca Hosanna, sino que ellos con sus acciones estaban demostrando que Jesús era el rey. Y por supuesto que esto causa un gran alboroto. En el texto de hoy, versículo 10 al 11, dice así: cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? La gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. La ciudad toda se conmovieron, se alborotaron la gente. Comenzaron a preguntar, comenzaron a ver quién era él. La gente, gran multitud, decía que él era el Salvador, que él era el Rey. Y en ese momento estaba la gente llena de esperanza. Había gloria, había alegría, gozo. Qué momento lindo. Un momento tan lindo. Nosotros vemos en nuestra vida y en nuestra historia, cada tanto tenemos un momento hermoso, momento de gloria, momento de gratitud, momento de esperanza. Pero esta historia, no solamente por la entrada de Jesús y el reconocimiento de la gente, pudo pasar, sino que hubo otras cosas que quisiera compartir con la congregación de hoy. Dice en el versículo 1 del texto de hoy: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron Betfagé al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. Jesús, antes de entrar a Jerusalén, antes que haya esta historia tan magnífica, Jesús envía 2 discípulos hacia el pueblo del otro lado del monte Olivo. Y en el versículo 3 dice, el versículo 2 dice: diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada, un pollino con ella, desátala y traédmelos. Jesús le pide para que se vaya al otro lado del pueblo y va a encontrar una asna y un pollino, y cuando se encuentre, y que traiga. Pero esos animales deben tener dueños. Sin embargo, Jesús pide para que traiga, y en el versículo 3 dice: si alguien os dijere algo, por supuesto que alguien va a decir algo, y entonces tiene que decir: el Señor los necesita, y luego los enviará. Qué difícil, ¿no? Qué mandamiento más difícil. Un pedido ilógico, incoherente, hasta injusto. Pero lo sorprendente es que acá los 2 discípulos no dicen nada. Obedece. Se va al otro lado del pueblo.
No sé, ni siquiera de repente uno puede pedir a Jesús, Señor, hoy en día nadie te presta así, tenemos que pagarle, así que no hay algo que tenemos ahorrado. Hablar con Judas Iscariote, que es el tesorero, tiene algo guardado para poder llevar. O los discípulos mismos ver algo si tiene en su bolsillo para que pueda pagar y traer. Marcos, en su libro de Evangelio, capítulo 11, versículos 5 al 6, dice así: y uno de ellos que estaban allí le dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Apareció acá el dueño, seguramente es el dueño, le dice, ¿qué está haciendo? ¿Por qué está desatando mi pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Entonces estos discípulos, como Jesús ya le había dicho que el Señor necesita, entonces le dicen, mire, el Señor los necesita. Entonces al escuchar esa declaración, dice que el dueño del pollino dejó para que lleve sus animales. Qué cosa increíble. Acá surgen preguntas. Jesús, que siempre fue a Jerusalén, humildemente como todas otras personas fue caminando, siempre caminó distancia y distancia. Nunca él tuvo lujo, él siempre fue humilde, siempre estuvo acompañado con la gente más humilde, con la gente más necesitada. Pero hoy, en este contexto, él quiere entrar a la ciudad de Jerusalén montado sobre un pollino. ¿Por qué Jesús de repente pidió para que traiga una asna y un pollino? ¿Por qué él quiso montar sobre el pollino para entrar a la ciudad de Jerusalén? Que nunca él fue así. Su respuesta está en el versículo 4 y 5. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Jesús hizo no por su capricho, sino hizo para cumplir la palabra de Dios, la profecía. La encarnación de Dios como Jesucristo, su venida a la tierra, su vida con los pobres y con los más necesitados y con los pecadores, su sacrificio, su enseñanza, su sufrimiento, su pasión, su cruz y la resurrección, toda la vida entera de Jesús era para cumplir la palabra de Dios. Era para cumplir la voluntad de Dios, para que se haga realidad la profecía. Esto me recuerda a un gran hombre, Noé, en el libro de Génesis. Cuando Dios le aparece, le dice que va a haber diluvio en un momento donde ni siquiera había lluvia, ni se conocía lo que era la lluvia. Le pide para que construya un arca de un tamaño gigantesco. Dios le da todas las instrucciones, el tamaño, de largo, alto y de ancho, de qué madera. No sé, para la época, ese mandamiento de Dios era muy incoherente, ilógico. Pero Génesis capítulo 6, versículo 22 dice así: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Amén. El secreto de grande historia, de la gloria, del gozo y de esperanza, de Hosanna y de Hosanna, es porque cuando uno cumple con la palabra de Dios. Y además, la obediencia de los dos discípulos. La obediencia. La obediencia al mandato de nuestro Señor. Sin cuestionar.
A veces pensamos que somos más inteligentes que nuestro Dios, que nuestro Señor. A veces nosotros interpretamos, contextualizamos, modernizamos. Y después decimos, esto es ilógico, esto no hace falta cumplir. Esto sí hace falta cumplir. Esto quiso decir así. Esos son los problemas que tenemos hoy actualmente. En este momento difícil de cuarentena, donde los valores se van cambiando, donde la cultura se van cambiando, todas las situaciones son confusas. La única cosa que es inmutable, eterna, confiable, es la palabra de Dios, mandamiento de Dios. Y otra cosa importante, la obediencia a la palabra, y la otra es la entrega, es el sacrificio, es la ofrenda de nuestra vida. Nuestra vida debe ser como una ofrenda. El Señor quiere usar, el Señor te quiere usar, el Señor quiere usar de ti, de los talentos, de las capacidades que tenés. El Señor quiere usar. Entonces, cuando uno obedece al pedido de Dios, aparecen estas historias maravillosas. Mis queridos hermanos, el texto de hoy, ¿qué nos está diciendo? Hoy estamos en un momento donde sí necesitamos Hosanna, sí necesitamos la salvación de nuestro Dios, sí necesitamos la luz, sí necesitamos la esperanza, sí necesitamos la gloria, el gozo de nuestro Señor. Hosanna en la altura. Pero para eso nuestro Señor está preguntando. Mis queridos jóvenes, mis queridos hermanos de la iglesia Janín, ¿quién de ustedes irá a traerme ese pollino que necesito? ¿Quién de nosotros hoy en día podremos buscar, obedecer para traer ese pollino que el Señor pide? El pollino puede ser muchas cosas. Seguramente el Espíritu de Dios le estará tocando en sus corazones, en su mente, diciendo, el Señor hoy necesita de esto. ¿Querés obedecer? Y otra pregunta que está haciendo el Señor. Señor, quiere usar. El Señor quiere usar tu talento, quiere usar tu tiempo, quiere usar tu salud, quiere usar tu fe y tu conocimiento. Hoy nos pide nuestro Señor Jesús obediencia sin cuestionar, con confianza, entrega sin escatimar, puesto que todo lo que nosotros tenemos es de Él. Si hace falta, Él nos va a dar más, nos va a llenar más de posibilidades y de capacidades. Estoy seguro de eso. Hoy la iglesia, hoy nuestra familia, nuestra sociedad, Argentina y el mundo necesita ese 2 discípulos de obediencia, necesita la entrega de aquel hombre que entregó pollino, para que Hosanna de nuestro Señor pueda llenarse, para que podamos superar este problema, para que la sociedad toda podamos encontrar otra forma, nueva forma, un renacimiento. Si hasta ahora hemos vivido confiando en nuestra inteligencia, confiando en nuestra experiencia, en la ciencia, en los poderíos militares, en los poderíos económicos y políticos,
Se dan cuenta que no sirve para nada. El país más poderoso, Estados Unidos, tan desesperado. Lo que realmente necesitamos es la esperanza, la gloria, el gozo de Hosanna. Para eso el Señor nos está llamando hoy con el texto de hoy. Es un desafío, es un llamamiento, es una vocación. Yo estoy seguro que la iglesia Janín, nosotros tenemos lo suficiente como para servirle a Él. Entre nosotros, yo sé que hay ese 2 discípulos y aquel que entregó el pollino. Si le tocan sus corazones, obedezcan. Obedezcamos juntos. Vamos a orar. Vamos a agradecer por esta oportunidad de ser protagonista de la historia de Hosanna. Vamos a pedir para que podamos ser suficientemente capaz como para servirle. Vamos a orar. Amado Padre Dios, gracias Señor por llamarnos, Señor, por darnos ese desafío de obedecer tu palabra, Señor, para cumplir tu profecía, para cumplir tu voluntad, para que se haga tu palabra, Señor. También, Señor, gracias porque podemos dar nuestro pollino, poder entregar nuestro pollino, porque tú así lo deseas, Señor. Y yo sé que con nuestra obediencia, con nuestro sacrificio, nuestra entrega sin escatimar, lograremos la historia de Hosanna, Hosanna. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a alabar, sobre todo meditando de lo que hemos aprendido hoy, el desafío que tenemos en nuestro corazón. Vamos a alabarle al Señor y aprovechemos para hacer nuestra ofrenda. Aunque no podemos venir a la iglesia para ofrendar, pero podemos separar, podemos dejar aparte para que cuando podamos, como su palabra dice, aquel que entrega, que da con el corazón alegre, el Señor va a recibir. Lo que no tienen para entregar, puede entregar otras cosas. Puede entregar oración, puede entregar alabanza, puede entregar todo lo que podemos entregar. Así es que de alguna manera podemos entregar. Vamos a ofrendarle a Él y alabemos. Vamos a alabar. Veo al Rey de Gloria.
Aleluya. Amén. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, gracias Señor por darnos tu mensaje, por darnos entendimiento, por tener esta plenitud de tu espíritu y gozar con tu presencia, Señor. Entregamos, Señor, algo que es tuyo, Señor, pero te entregamos con el corazón de aquel hombre que había entregado el pollino para que tú puedas usar, Señor. Te entregamos, Señor, y bendice, Señor, nuestra vida. Bendice a cada uno de los hermanos, que no le falte nada, Señor, en este momento tan difícil, y que tú le puedas cuidar la salud, sobre todo, Señor, para que nadie se enferme, nadie pase mal, Señor, y que esta ofrenda sea utilizada para tu gloria, Señor. Aparezca tu Hosanna, Señor. La gracia de nuestro Señor Jesús, su maravillosa Hosanna, y el amor perfecto de nuestro Padre Dios, la presencia rica y plena del Espíritu Santo que nos llena de alegría en nuestro corazón. Esto sea para los hermanos que están inclinando su rostro, confiando poder servirte, obedecerte. Y para la familia que tanto ama y que ora. Y para la persona que relacionan. Y también en todos sus quehaceres. Sea para siempre, eternamente. Amén y amén.